Hola a todos, mi nombre es Brandon y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los insectos polinizadores. Bueno, primero debemos saber quiénes o cuáles son los insectos polinizadores. Los insectos polinizadores son aquellos insectos que pertenecen generalmente a los siguientes órdenes, que es el orden Hymenoptera, el orden Coleoptera, Lepidoptera y Diptera. En el primer orden, que es el Hymenoptera, están ubicados los polinizadores más importantes y los más conocidos en el planeta, como los abejorros, las abejas e incluso las hormigas. En cuanto a las hormigas, hay un gran debate sobre si son o no polinizadoras, pero eso ya lo veremos en la siguiente diapositiva. El siguiente orden es el orden Coleoptera, o mejor conocidos como escarabajos. Estos, debido a su gran diversidad, son uno de los más importantes polinizadores en todo el planeta. Posteriormente tenemos el orden Lepidoptera, que son las mariposas o las polillas. Las polillas son polinizadores nocturnos. Estas polillas o mariposas, debido a su morfología, no polinizan de la misma manera o al mismo nivel que los anteriores dos órdenes. Eso ya lo veremos un poquito más adelante porque tiene mucho que ver con su morfología. Y por último, los dípteros o el orden Diptera. Aquí pertenecen las moscas, mosquitos, zancudos. Obviamente no todos son hematófagos y se alimentan del néctar o de las frutas de las flores. Entonces, incluso hay distintas flores que han creado mecanismos para atraerlos, ya que son sus principales polinizadores. Como ya les había dicho, existe un debate sobre si las hormigas son o no polinizadoras. Hay una gran cantidad de artículos y estudios que se han hecho, pero se puede decir que depende de la especie, ya que se han estudiado y debido a su morfología y a su comportamiento, no polinizan algunas y otras sí. El más grande impedimento para la polinización de las hormigas son las glándulas metapleurales. Estas glándulas secretan una sustancia antibiótica que le ayuda a las hormigas las ayudan a protegerse de microorganismos patógenos, pero en el proceso también afectan al polen, entonces no pueden hacer la transferencia eficazmente. Otras de las características de estos animales que les impide polinizar es la piel que los cubre. Debido a que es muy lisa, el polen no se adhiere lo suficiente a ellas, entonces no hacen bien la transferencia de polen. Aunque hay algunas especies que tienen unos pelitos y esto ayuda a que se adhiera más. E incluso también hay polen que es más adhesivo o más pegajoso, y ayuda a que algunas especies sí puedan polinizar. Hay un desbalance aquí, ya que como a las especies que son compatibles para polinizar entre flores y hormigas, no habitan en el mismo ecosistema, no coexisten. Entonces aquí podemos ver una pequeña gráfica de los casos descritos de polinización por hormigas que han empezado desde los años o la década de los 70 hasta los 2000. Como pueden ver, ha ido creciendo exponencialmente. Aquí tenemos un ejemplo que es la hormiga Camponotus quarentatus, que ayuda a polinizar a la flor Alyssum gadorense. Ese es el debate que existe sobre si polinizan o no las hormigas.
Y bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Su clasificación. La clasificación de los himenópteros se encuentra en el reino Animalia, filo Artrópoda, clase Insecta, y llegamos finalmente al orden que es Hymenoptera. Es un grupo monofilético, ya que tienen un ancestro protista protostomado en común. Como podemos ver aquí en el árbol filogenético está ubicado la parte de los artrópodos, que es el filo, y la clase Insecta. Y por último se deriva el orden Hymenoptera. Este es prácticamente o es casi igual la clasificación con los demás órdenes, ya que pertenecen al mismo filo y a la misma clase. Solo cambia el orden y hay una gran diversidad de estos. Bueno, pues en cuanto al orden Hymenoptera, podemos decir que los polinizadores más conocidos de este orden son las abejas y los abejorros, y los podemos describir como insectos holometábolos haploides con piezas bucales masticadoras pero que carecen de litros. ¿Qué quiere decir que son holometábolos? Esto hace referencia al ciclo de vida. Todos los órdenes que están aquí también son holometábolos, solo tienen un poco o cambian un poco en alguna parte del ciclo de vida. De este orden los principales polinizadores son las abejas y los abejorros. El ciclo de vida. El ciclo de vida, aquí les puse el ejemplo de una abeja, que es el representante más conocido del orden Hymenoptera. Comienza con la reina que pone un huevo en las celdas. Estos a los 3 días eclosionan para convertirse en larvas y posteriormente permanecen en sus celdas hasta que estén lo suficientemente grandes para poder realizar la metamorfosis completa y al último madurar y convertirse en un insecto adulto. Como ya les dije, es el ciclo de vida holometábolo de todos los órdenes que les voy a presentar hoy. Como hay una gran diversidad de especies dentro de este orden, hay caracteres diagnósticos que los pueden diferenciar, se utilizan para diferenciar las familias. Es importante mencionar que estos se utilizan para diferenciar entre familias. En un insecto adulto, en los himenópteros, los caracteres diagnósticos son la morfología de las antenas, estructura de los palpos labiales, presencia de mandíbulas, desarrollo de la espirotrompa, morfología de las patas, morfología de las alas, venación de las alas y más caracteres como la estructura y particularidades en las escamas, presencia y posición de los órganos timpánicos. El siguiente orden es el orden Coleoptera, o mejor conocidos como escarabajos. Son los más antiguos insectos y el orden o grupo más diverso. Es por eso que polinizan aproximadamente el 80% de las plantas de todo el mundo. Como podemos ver aquí en su clasificación taxonómica, no cambia mucho. Llegan al orden, tienen el reino Animalia, están en el filo Artrópoda, clase Insecta, tienen una subclase, una infraclase, un superorden y por último llegan al orden Coleoptera, esto de acuerdo con Linneo, que es su autoridad taxonómica. El orden Lepidoptera. Los lepidópteras o las mariposas o polillas, como ya dije que las polillas son polinizadores nocturnos, estos insectos tienen un órgano bucal llamado probóscide o espirotrompa, y les ayuda a tomar el néctar de las flores sin entrar a ellas. Es por eso que no polinizan de la misma manera que los anteriores dos órdenes, ya que el polen no es el mismo que se debe porque no entran directamente en la flor. Como podemos ver, este órgano bucal se encuentra obviamente en la cabeza. Está aquí el
probóscide o espirotrompa y está conformado por dos canales llamados maxilas que al estar unidos forman otro canal que su nombre, valga la redundancia, es canal. A este orden se le puede describir como un insecto holometábolo, como ya dije, por su ciclo de vida, típicos que atraviesan por la fase de huevo, larva, pupa y adulto. Su clasificación taxonómica es prácticamente la misma, filo Arthropoda, clase Insecta y orden Lepidoptera. El orden Diptera, este orden son los insectos que solo cuentan con un par de alas, tales como los mosquitos y las moscas, etc. Son importantes polinizadores porque se alimentan del néctar de las plantas. No todos los zancudos consumen sangre o son hematófagos, sino que también ayudan a la polinización. Incluso hay algunas plantas que han creado olores o utilizan esta técnica para atraer a los dípteros, que son sus principales polinizadores. Por igual, su taxonomía, reino Animalia, filo Arthropoda y Diptera. Solo cambia en que se le añaden algunos, por decir aquí, el subreino, la subclase, infraclase, superorden, pero llegan a la misma diversificación de órdenes. Como ya les dije, hay algunos, como por decir aquí en este orden, una gran diversificación o una gran diversidad de familias, así es que deben de tener caracteres diagnósticos para diferenciarlos entre ellas. En este caso son las antenas, como la forma de las antenas o el número. Las alas, dentro de las alas el número de fracturas, número o disposición de venas y celdas. Las patas y otros apéndices que tienen esos dípteros. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los insectos polinizadores. Ahora vamos a ver directamente qué es lo que hacen, por qué son tan importantes. Y la importancia de esos insectos está en la polinización, ya que estos ayudan a la diversificación de plantas y las ayudan a reproducirse. Y pues bueno, vamos a ver en sí qué es la polinización. La polinización es el proceso en el que se transfiere el polen de una flor a otra. El polen es el gameto del masculino y viene de una estructura llamada estambre. Esta, como ya dije, es la contribución masculina. Y este polen se transfiere por medio de estos insectos a la parte de la planta femenina, que es el estigama o pistilo, perdón. Y esto puede ser por polinización hidrófila, que es la polinización en la que ayudan las corrientes de agua. La polinización anemófila, que es en la que ayuda el viento. Y la polinización zoófila o entomófila. Esta última es la más eficaz y ayuda mucho ayudan mucho a estos insectos, que son los más conocidos, las abejas, los escarabajos, las moscas o mosquitos y las mariposas. Bueno, en cuanto a la historia evolutiva de estos insectos, podemos decir que aparecieron hace más de 350 millones de años, casi al mismo tiempo que las plantas. Bueno, primero debemos recordar los 5 eventos más grandes de la evolución, que es
la explosión, las radiaciones animales, y la tercera es la terrestrialización. Antes de que los primeros animales, que fueron los escorpiones y los miriápodos, como los cien pies, dominaran los nichos terrestres, ya habían llegado las primeras plantas, y estas producían mucho O2, y ayudó a crear la primera capa de ozono para que posteriormente pudieran llegar a la Tierra estos primeros insectos. La historia evolutiva de los insectos está marcada por tres periodos claves, que es el Carbonífero inferior, en el cual se dio la invención del ala y con esto la invención del vuelo. Entre el Pérmico y el Triásico se da la creación del estado ninfal, o en sí de la metamorfosis, y en el Cretácico se empieza a dar ya la polinización. Bueno, pues en la tercera, en el tercer periodo clave, en el Cretácico, empiezan a haber ya flores angiospermas y gimnospermas, que debido a la diversificación de las flores angiospermas, que son las flores que tienen flor, no tienen sus gametos escondidos como las gimnospermas, que esas generalmente no tienen flor, ayudan a la proliferación de las especies polinizadoras. Por último, bueno, ya vamos a terminar casi, tenemos que ver también la importancia económica. Los insectos polinizadores son de gran importancia económica, ya que ayudan dentro de la agricultura. Aquí en México son de gran importancia, pero también en todo el mundo, ya que esto ayuda a los cultivos, que a su vez se traduce en ingresos económicos tanto de empresas nacionales e incluso de medianos y pequeños comerciantes de las localidades. Esta es una importancia económica, literalmente mueven la economía de algunas personas, entonces son muy importantes en este ámbito. La importancia ecológica. Son de gran importancia ecológica, ya que ayudan a la diversificación de individuos o el entrecruzamiento de individuos de la misma especie. Esto quiere decir que ayudan a que haya más diversificación genética. Si disminuyen la diversidad de polinizadores, afecta directamente a las plantas, ya que se reduce el polimorfismo y lleva a la especie a la homogenización, o sea que no hay variedad entre la misma especie, no se realiza la polinización cruzada, sino la autofertilización o la autopolinización, dando o reduciendo la diversidad genética. Los insectos polinizadores en México son de gran importancia, ya que el 88% de las especies cuyo fruto o semilla cultivamos y comemos, como el chile, aquí en México, el chile, el mango, la calabaza, el frijol, el jitomate, dependen de los polinizadores para su producción. También en Michoacán ayudan mucho a la polinización de los aguacates, la pitaya y diversos frutos o productos de insumo de los humanos, de origen natural o de origen de las plantas, y es por eso que son de mucha importancia los polinizadores aquí en México, ya que ayudan a la producción de productos de insumo diario para el país. Bueno, pues en cuanto a los insectos polinizadores, esto es todo. Si tienen alguna duda, por
correo se las puedo aclarar o se pueden aclarar. Y muchas gracias.